Conferencia de prensa, por una cuestión de tiempo, la conferencia va a durar 10 minutos. Arrancamos. Hola, profe. ¿Cómo calificás el triunfo y cómo valorás los cambios que introdujiste el día de hoy? Bueno, buenas tardes. La verdad que uno se queda con la sensación del primer tiempo, donde nos pudimos reponer en la adversidad del resultado. Creo que igualmente en el primer tiempo no lo estábamos haciendo mal. El equipo estaba haciendo un buen partido, pero bueno, siempre parece que uno ir con el partido en desventaja, todo resalta como que las cosas están mucho peor, y creo que no lo fue así todo. Obviamente buscamos modificar, buscamos cambiar el plan de partido por características de jugadores, que eso nos dio en el segundo tiempo el poder igualar rápido el partido y obviamente sacar esa ventaja. Y bueno, eso es parte de mi función, y también que los jugadores están preparados para el momento que uno recurra a ellos. Y bueno, y hoy nuevamente el recambio, o los chicos que entraron en el segundo tiempo, obviamente que nos dan ese triunfo, pero fue colectivo, fueron todos también los que trabajaron en el primer tiempo como lo que se hizo en el segundo tiempo. Creo que es muy positivo lo que se hizo hoy. Profesor, ¿qué tal para Deportes 1? Tercer partido consecutivo que se mejora la actitud quizás en el segundo tiempo, como que Olimpia agarra esa intensidad viniendo de vuelta del vestuario. ¿Quiere destacar quizás un poco eso también, que se logra de igual modo, independientemente del resultado que se tenga contra el rival, que Olimpia igual busca esa intensidad para el segundo tiempo? ¿Y cómo lo ve a Derly González, que justamente en su momento había mencionado que era partido a partido, y creo que hoy fue uno de los partidos más sobresalientes del 10 de Olimpia? Bueno, obviamente que uno analiza todo el contexto del partido, modifica en relación a que en el segundo tiempo, con los cambios y el partido en desventaja, tenés que proponer otra cosa. Igualmente, cuando el partido estaba igualado, era Olimpia el que proponía, o el que obviamente intentaba por nuestra vía llegar. Tuvimos situaciones, hubo la situación de Prato, de Rodney también, ahí que no pudieron finalizar esa jugada, que son a veces lo que te abre el partido y cambia completamente el desarrollo de lo que fue el primer tiempo. Ellos obviamente con una situación donde quedamos mano a mano, donde no pudimos contrarrestar, de no ganar ese duelo, encuentran el gol, y eso te desestabiliza un poco lo que estabas haciendo, o lo que estaba programado en relación a ese plan de partido. Entonces ahí es donde tenés que buscar otras opciones, otras alternativas, y creo que eso, desde el ingreso de Carlos de Arrúa, que es otro jugador con otra característica distinta a la de Marcos Gómez, el ingreso de Derlis, creo que eso te da otras opciones de juego, te da quizás más fluidez. Y bueno, y lo de Derli es eso, ir llevándolo partido a partido. Creo que cada vez cuando entra ya se ve un Derlis mucho mejor físicamente, y bueno, y así todo ese aporte de un jugador de experiencia, de la calidad que él tiene. En cuanto esté al 100, creo que nos va a dar mucho más, pero en los últimos partidos sus ingresos fueron muy positivos, muy valorables, y que él se vuelva a sentir con esa confianza, para mí me pone contento, porque sé que él la venía pasando mal, o no podía cuando él ingresaba de inicio y no estaba para poder responder de la manera que uno quería o que el equipo lo necesitaba. Y hoy la verdad que tanto el aporte de Carlos, tanto el aporte de Derlis fueron muy importantes. Todos los cambios nos dieron otras opciones y otras alternativas para que el equipo siga manteniendo esa estructura. Martín, ¿cómo le va? Gustavo Gavilán para Deporte Total. Me dio la impresión que el equipo entró algo ansioso, y eso le llevó al nerviosismo y acumuló muchas tarjetas amarillas que condicionó en esa primera parte del juego, a mi punto de vista. Y una simple acotación, no le llevó a cambiar por momentos a
a Capazo a tirarlo como segundo zaguero central y a cambiarlo a Saúl como primer zaguero central, teniendo en cuenta que estaba permanentemente perdiendo en el mano a mano y era capaz prácticamente en un momento dado de recibir otra tarjeta amarilla, Martín? Sí, a ver, cargarnos de tarjeta fue muy rápido, llevamos 12 minutos y ya teníamos 3 jugadores amonestados. Después esto es analizar el criterio, si se apresuró, si fue muy rápido las amonestaciones, si eran faltas para que realmente los jugadores sean amonestados. Pero sí, uno ya cargarte con puestos también de zonas muy combativas que a una segunda tarjeta amarilla o a disputar una jugada fuerte podés terminar con un jugador menos. Tuvimos también eso en consideración para los cambios, las modificaciones, y lo de Capazo obviamente que sí. Ahora, lo que la estaba pasando mal Manu era una cuestión de jugador que tenía, que era Alcaraz, que lo condicionaba mucho. Por más que lo pudiera cambiar, Alcaraz, si era inteligente, iba a seguir cayendo sobre el lado donde estuviera Capazo. Entonces creo que por suerte se dio en un momento donde el equipo repuntó, y el cambio también era una necesidad. Primero porque estaba amonestado y también porque él no se estaba sintiendo cómodo. Entonces el reemplazo de Hugo también nos ayudó y nos favoreció de nuevo para consolidarnos defensivamente. Martín, ¿cómo le va? Para ABC Cardinal. A propósito de Capazo, profesor, usted que lo conoce muy bien, ahora lo tiene allí en el plantel. ¿Cuál es su situación física? Porque lo vimos bien en aquel partido contra Trinidense, donde él debuta, después fue bajando el rendimiento y en estos últimos partidos realmente tuvo fallas importantes. ¿Cómo usted lo ve? ¿Él va a continuar en el equipo titular, profesor? Bueno, eso lo realizaremos. Tenemos obviamente esta seguidilla de partidos, pensar al miércoles primero, después tenemos el próximo domingo con Trinidense, pero es seguir evaluando, viendo las sensaciones de los jugadores, de esta comunicación, porque el esfuerzo va a ser muy grande, el desgaste va a haber en los 3 partidos. Bueno, eso también de uno poder tener otras alternativas, como en su momento tanto era lo de Junior de Barreto, que tuvo su momento, después era por qué no tenía posibilidades Capazo, se la tuvo, y bueno, a veces los rendimientos pueden ir variables. Lo bueno que tenemos 4 centrales que siempre han respondido muy bien, y en determinado momento cuando uno tiene que poner al que cree que está mejor, lo he hecho. Entonces no tengo ningún impedimento que lleve a tener que cambiarlo o no a Capazo. Pero obvio que también en referencia a eso lo estuve hablando con él, y esta tarde que él esté en su plenitud física y con esa confianza para que le aporte lo mejor al equipo. Martín, ¿cómo te va? Iván Alexis para la 1330M Chaco Boreal. Siguiendo con ese hilo, ¿cree usted, dentro de su experiencia como entrenador, que hay partidos que te sacan y que te ponen? Y lo otro sería preguntarle si a partir del partido, la victoria con General Caballero, hubo un cambio positivo dentro de su equipo. Sí, yo creo que siempre nos repusimos a distintos momentos donde el equipo tuvo ciertos golpes que nos vimos afectados, pero siempre encontré en ellos respuestas, siempre hubo esto, ¿no? de reponerse ante situaciones, para no volver tan atrás de lo sucedido, las derrotas que tuvimos, que fueron 2, y ya sabemos contra quién y cómo fueron. Creo que después tuvimos partidos donde el equipo se fortalecía, se veía un equipo comprometido, metido, y que había resultados que los triunfos, obviamente eso te alimenta de buenas sensaciones para el grupo, y que obviamente de General Caballero a lo que fue obviamente el partido el otro día con el clásico en Cerro, el equipo se vio bien, más allá de no haber conseguido la victoria, y hoy volver a sumar de a 3, creo que eso es importante. Nos queda el último esfuerzo de estos 2 partidos seguidos, y después ya depender qué es lo que pasa con Libertad, para ver si llegamos a tener chances al último partido con Libertad de poder hasta lo último pelear el campeonato. Últimas 2 preguntas. Martín, buenas tardes para Fútbol a lo Grande. Te quiero consultar porque hoy empezó a circular tu nombre en Argentina como un candidato a ser técnico independiente ante la salida de Tevez.
Y te pregunto de manera de cortar con cualquier rumor, ¿podría ser algo que te llegue a mover el piso, que podría estudiarlo, o no hay ninguna posibilidad de que eso suceda? Mira, soy a los 10 años que llevo como entrenador, cada vez que empecé un proceso en un club, trato de cumplirlo, de respetarlo. Creo que es la forma en la cual me he manejado y creo que voy a respetar. También se habla o se rumorea que capaz que mi continuidad en Olimpia está en duda. A veces escucho o se dice. Yo estoy muy tranquilo, muy seguro, sé el respaldo que tengo de la dirigencia, de los jugadores, y yo tengo contrato hasta diciembre y voy a tratar de cumplirlo y de permanecer mucho tiempo más en esta institución. Así que todo lo que pueda surgir de afuera, sea de Argentina o de otros clubes, hoy mi prioridad es Olimpia. Buenas tardes, profesor. Brenda Vera, 1120 AM La Deportiva. ¿Le da más seguridad al equipo contar ahora con jugadores claves como Brera, Derlis y el caso de otros que ya están recuperados? Momentáneamente, ahora mismo, a 3 del puntero, ¿entusiasma esto, profesor, para continuar en la lucha por el título? Bueno, esperemos también en el día de hoy cuál es el resultado de Libertad, ver lo que pasa con Cerro también, pero creo que nosotros tenemos que ir a esto, fortaleciéndonos como equipo y como grupo estos resultados y saber que a su vez todavía no hemos tenido nuestro techo. Creo que el equipo todavía puede dar mucho más y rendimientos individuales también levantar. Entonces creo que ahí llevo 3 meses y medio, creo, de mi llegada, y una variable de situaciones que por lesiones, por diferentes motivos, tuve que ir conociendo el plantel. Hay un plantel muy amplio, casi 38 jugadores. Si estuvieran Espínola y estuviera Brian también, tengo 4 equipos. Entonces es difícil. Hoy también el desafío es poder recuperar a Richard cuanto antes, que él hoy por eso no estuvo en la convocatoria, porque priorizamos un trabajo con el profe y con él para que su puesta a punto y que cuando se lo tenga en consideración esté en condiciones que él esté bien y se sienta bien. Entonces creo que es eso. En la medida que podamos vamos a competir y vamos a estar hasta el final queriendo tener posibilidades de pelear el campeonato. De esta manera culminamos la conferencia de prensa. Muchas gracias.